doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Nos da especial gusto por muchas razones, pero en particular en diciembre de 2017, el doctor Cruz Atienza fue distinguido por la revista Nature como uno de los 10 científicos más destacados por su trabajo en 2017. El doctor Cruz Atienza es doctor en sismología de la Universidad Nisa, Sofía Antípolis, lugar muy bonito, por cierto. Tiene 2 postdoctorados, uno en el Centro Nacional de Investigación Científica, conocido como CNRS de Francia, y otro en la Universidad Estatal de San Diego, California, en Estados Unidos. Más bien fue jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica del UNAM, de 2014 a 2017, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, realizó estudios de geofísica en la Facultad de Ingeniería, me estoy refiriendo a su trabajo de licenciatura, cuando se hizo acreedor a la medalla Gabino Barreda, y tiene maestría, o sea, su maestría la realizó con nosotros en el Instituto de Geofísica. Estos últimos, ambos fueron en la UNAM. Profesor del posgrado de las Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica, y ha impartido seminarios en Francia, Estados Unidos, España, Japón, Colombia y México, en donde también ha sido investigador invitado en diversas instituciones académicas de gran prestigio. Responsable de varios proyectos científicos nacionales e internacionales con la Unión Europea y Japón, entre los que destaca la colaboración binacional SATREPS con este último. Diversas entrevistas televisivas y radiofónicas a nivel nacional e internacional, y publicó el libro Los sismos, una amenaza cotidiana. Víctor Manuel, por favor, danos el gusto de iniciar tu plática. Gracias. Con este micrófono. Sí, muchas gracias. Un apuntador sería útil, tal vez, si hubiera. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, la presencia de todos ustedes. Ojalá que les parezca interesante este trabajo, que es el resultado de muchos años de investigación en torno a una fenomenología que ha sido, en perspectiva histórica, recientemente descubierta. Muchas gracias. Bien. Sí, muchas gracias. Vamos a ver si funciona. Eso es, muy bien. Bueno, entonces, decía yo que ha causado toda esta fenomenología que voy a describir ahora. Un poco voy a introducírselas para aquellos que no estén tan al tanto. Pues ha dado pie a a muchas investigaciones a nivel internacional para tratar de entender mejor cómo es que se comportan las fallas geológicas, cuáles son las leyes que rigen su comportamiento y cómo explicar toda esta nueva fenomenología que de alguna manera cuestiona pues paradigmas antiguos sobre el comportamiento de las fallas, notablemente el ciclo sísmico, que es lo que produce los terremotos, consecuencia de la acumulación de energía mientras la falla está acoplada, hasta que la energía rebasa ese acoplamiento y rompe. Es lo que llaman el mecanismo stick-slip. Pues resulta que, en fin, es mucho más complejo que eso. Las fallas, de hecho, siempre se están moviendo, aunque sea a velocidades comparables a la convergencia de las placas, y eso da pie a
una diversidad de fenómenos que trataré de introducir. Entonces, ahí el título es el que está ahí. Lo puse en español porque mi mujer, a quien quiero mucho y admiro mucho, pues tenemos una discusión en casa un poco álgida. Me dice, ¿cómo es posible que tú, que defiendes tanto la investigación en México, pongas tu título en inglés? Y yo tengo toda una argumentación. Desde hace años yo decidí hacer eso por... Entonces, bueno, entonces le prometí que lo iba a poner al menos en español también, ¿no? Pero bueno. Entonces, bien, los fenómenos de los que hablo son dos, que son fenómenos acoplados, que ocurren, que han sido observados en varias zonas de subducción de forma acompañada, que son por un lado los tremores tectónicos, los sismos lentos a la izquierda, descubiertos, en México fueron descubiertos simultáneamente que en Cascadia, esa es la parte norte del estado de Washington, en Estados Unidos, y aquí lo que vemos son estos vectores, casi no hay luz, bueno, los vectores negros son estaciones GPS, cada cuadrado verde, y los vectores negros indican el movimiento de dichos puntos, mientras las dos placas, esa es la zona de subducción, Juan de Fuca, la placa subduce por debajo de la de Norteamérica, y mientras está acoplada la interfaz entre las dos placas, la corteza se deforma alejándose del mar, que son las flechas negras. De pronto ocurre, el descubrimiento es que hay un rebote elástico en la dirección opuesta, en la dirección que indican las flechas rojas, que se ilustra en estas series temporales de GPS, es el desplazamiento, digamos, norte-sur o perpendicular a la costa, y hay un regreso hacia la costa durante un lapso de semanas o meses. La duración de estos sismos lentos, porque no emiten, no los sentimos, pero se miden en los GPS, puede variar de semanas a meses. En México oscila entre 6 y 8 meses, grosso modo. Se han descubierto también, como decía yo, fue publicado el mismo año, el año siguiente, el primer sismo lento identificado en México de 1997. Bueno, casi al mismo tiempo en Japón se descubre una actividad sísmica muy particular que está compuesta por señales sostenidas, muy pequeñas en amplitud que no percibimos y sostenidas en el tiempo, que Obara denominó como tremores no volcánicos, porque normalmente el tremor sísmico se asocia a aparatos volcánicos, de ahí que él haya hecho esta distinción, porque esos venían de mucha mayor profundidad que los volcanes y además siguen su localización, digamos, la geometría de la zona de la interfaz de placas por debajo de Japón. Bueno, resulta que estos dos fenómenos van de la mano. En Cascadia también se demostró, es una serie temporal de GPS, estos son los diferentes sismos lentos que ocurren con cierta periodicidad en Cascadia, y estos picos es la actividad de los tremores tectónicos que emergen durante la ocurrencia de los sismos lentos. Es un fenómeno que va de la mano. Casi siempre aparecen los dos, hay veces que no, pero bueno, eso puede ser por particularidades muy específicas de algunos segmentos de la interfaz de placas que por alguna razón no emite, no irradia tremor. Esto simplemente es para ilustrar la correlación espacial del sismo, ese es el deslizamiento producido por un sismo lento en Cascadia, y esa es la distribución de tremores asociados para que veamos la correlación. Bueno, estos eventos ocurren en una zona de subducción. Esta es una placa subducente, en este caso la placa Juan de Fuca. Algo similar o parecido pasa en México, excepto que en México la geometría de esta placa es diferente. Ustedes saben que por muchos kilómetros sigue una geometría subhorizontal, lo veremos más adelante. Tenemos la zona acoplada entre las dos placas, que es la más acoplada, que es donde ocurren los terremotos potencialmente devastadores. En México está más o menos abajo de la costa del Pacífico. Y luego tenemos una zona de transición entre esa zona altamente acoplada y la zona donde la placa ya se desliza libremente hacia el manto, que es una zona de transición que está parcialmente acoplada, que es donde tienen lugar estos sismos lentos, es decir, en la parte down deep, hacia abajo de los grandes.
hay otra zona de transición que es la superficial, que no está indicada aquí, que es también en el lugar donde la placa subducente comienza a subducir por abajo de Norteamérica, o sea, la placa continental, donde también ocurren estos fenómenos y justamente se los muestro ahora mismo. Entonces vamos a hablar un poco del comportamiento de los tremores, cómo se comportan. Esto es, los colores son el tiempo, es la migración, una migración típica de los tremores asociados a un sismo lento. Eso se llaman Episodic Tremor and Sleep, ETS, que es el fenómeno acoplado del sismo lento con los tremores. La velocidad promedio de migración a long strike, a lo largo del rumbo de la interfaz, es del orden de 7 a 12 kilómetros por día. Muy bien, aquí en esta vemos justamente la evolución del deslizamiento del sismo lento con la migración lenta también en el frente de dislocación de los tremores tectónicos conforme evoluciona el evento lento. Bien, entonces tenemos un primer patrón de migración de los tremores que es lento, con esa velocidad y que acompañan el frente principal de dislocación del sismo lento. Luego hay otros dos patrones de migración sorprendentes y que son el objeto del trabajo que les estoy presentando. Estamos tratando de entender mejor por qué ocurren, porque es algo realmente extraordinario. Y es lo siguiente. Por ejemplo, en este trabajo, es un trabajo, excelente trabajo, pues, que hicieron estos señores, Penn y Alan Rubin, se ve aquí. Vemos los puntos, ya sean grises o negros, son las localizaciones de tremores que ellos hicieron. La parte negra representa el lugar, el límite entre las dos, gris y negro, representa, digamos, el frente de dislocación del sismo lento. En ese es como una fotografía de un instante de un sismo lento. Eso es en Cascadia también. Los colores representan el tiempo en que ocurrió cada uno de los tremores y vemos que hay tremores que viajan a lo largo o de forma paralela al frente de dislocación, que resulta ser más o menos consecuente con la dirección en que se deslizan las placas. Y estas velocidades son mucho mayores que las que mencioné antes de la migración del frente principal del deslizamiento lento, del orden de 25 a 100, incluso 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Son varios órdenes de magnitud mayores. Esas migraciones son migraciones rápidas del tremor. Además de eso, hay otro patrón, ¿no?, que se le denominó Rapid Tremor Reversals, que son migraciones rápidas también en la dirección opuesta a la que se está propagando el deslizamiento lento. Las velocidades son del orden de 15 kilómetros por hora. También se ha observado migraciones de la misma naturaleza en la misma dirección con respecto al frente de dislocación, pero en la dirección contraria. Cuando uno ve eso dice, wow, realmente, ¿cómo explicar eso? Y varias personas en el mundo han dedicado mucho esfuerzo para tratar de explicar ese comportamiento tan complejo, utilizando principalmente leyes de fricción basadas en ecuaciones de estado, Rate and State Dependent Friction. Pero bueno, vamos a seguir, ¿sí? Y han sido resultados no plenamente satisfactorios, aunque se han podido reproducir algunos de estos rasgos. Por último, esto es, en Japón, hablaba yo de la zona de transición más superficial en el contacto de placas, o sea, ya cerca de la trinchera oceánica. Esta es la trinchera oceánica, ya no se ve aquí. Esta es la trinchera oceánica en Japón, subduce por acá la placa del Pacífico, no es cierto, la placa de Filipinas. Y estos son localizaciones de tremores hechas con una red de sismómetros de fondo oceánico. Vemos que hay una migración también de la masa de tremor. Y si lo ve uno más en detalle este catálogo de tremor, vemos que también hay Rapid Tremor Reversals, o sea, frentes de migración en la dirección opuesta. O sea, si el sismo lento migró para acá, de pronto ocurrieron pues fuentes de tremor en la dirección opuesta muy localizadas a una velocidad mucho más alta. Bueno, ok, entonces, en México, ya lo dije, ambos fenómenos han sido descubiertos y estudiados ampliamente por nuestros colegas y colegas en el extranjero también.
Entonces se han detectado sismos lentos en Oaxaca, en Guerrero y en Jalisco. En particular nos vamos a enfocar a la parte de Guerrero, donde ahora mismo les voy a... O sea, en Guerrero tienen lugar, ahorita lo van a ver, más o menos cada 3.5 a 4 años los sismos lentos. Les voy a mostrar la señal GPS de la estación Cayaco, que es la que tiene el registro más antiguo que tenemos en la UNAM. Y aquí vemos justamente ese patrón cíclico de la deformación. Este es el desplazamiento en la dirección norte-sur, que es básicamente perpendicular a la costa. La costa se aleja del mar hasta que ocurre un sismo lento que la regresa hasta cierto nivel que notamos no es el mismo que la del anterior, y así sucesivamente. De ahí que nosotros estamos llevando a cabo, el doctor Herrera mencionaba un proyecto con Japón para instrumentar el mar y poner muchos aparatos para medir. Justamente estábamos esperando este evento que ya ocurrió, que ocurrió antes de poner los instrumentos en el mar. Acabó en noviembre, que fue cuando salimos a instalarlos. Fue una enorme frustración, fue difícil, sin embargo, ya no estoy triste, porque parece que algo muy grande está pasando ahora y está siendo registrado por toda la red, ¿sí? Bueno, entonces, eso es simplemente para tener, de hecho, digo, es una especulación, pero hubo un terremoto magnitud 5.1. ¿Hoy qué día es? ¿Lunes? Viernes. Entonces, esta semana, un 5.1 profundo, un thrust, pero profundo, cerca de donde rompió el sismo del 95 de Copala, por ahí cerca de la ruptura del 57, a 40 kilómetros de profundidad. También hubo un magnitud 5 y pico cerca de Arcelia Intraslav. Están pasando cosas ahorita mismo en Oaxaca y Guerrero que pueden ser grandes y que sugieren alguna causalidad, ¿no? Bueno, ok. Entonces, bien, sigamos con lo que se ha hecho en México. Este es un estudio, el primer estudio hecho en México donde se reportan los tremores, con Juan Payero y Vladimir Kostorodov. Una primera localización de los tremores en México. Esta es la placa de Cocos, la parte subhorizontal. Y básicamente hay dos lugares donde se localizan los tremores, ya con un método más preciso de localización. Allen Hosker y colaboradores localizamos estos eventos mejor y se distinguen dos regiones que ahora definiré, lo que Allen nombró el sweet spot, es decir, una región donde con mucha facilidad ocurren tremores, y otra en donde solo ocurren tremores durante sismos lentos de gran magnitud. Bueno, nosotros también desarrollamos una técnica similar a la anterior, un poco más elaborada para localizar esta señal, porque es muy importante, hace algunos pocos años, era saber de dónde venían las señales, a qué profundidad. Entonces hubo un gran debate y es muy difícil poder localizar en profundidad señales que son de esta naturaleza, que son sostenidas, que no vemos una onda P, una onda S, como normalmente se hace con los terremotos, para localizar. Entonces mucha gente en el mundo ha tratado de mejorar. Hoy las cosas que se hacen son realmente sorprendentes. Bueno, esta es una técnica que nosotros desarrollamos y con la que logramos mostrar que los tremores tectónicos sí están a una profundidad comparable a la de la frontera de las dos placas, y que además coinciden con las localizaciones de sismos de baja frecuencia, que se cree que son, digamos, la celda unitaria de la cual están compuestos los tremores. Es decir, un tremor está compuesto de una sucesión de low frequency earthquakes, de ahí que esto pues apoya esa hipótesis, ¿no? El ver que ocurren en el mismo lugar. Bien, ok, entonces aquí con base en esos estudios, esta es la densidad de tremores que encontramos junto con Carlos Villafuerte. No lo mencioné al principio, lo siento muchísimo, pero este trabajo es producto principalmente de un trabajo extraordinario que Carlos ha hecho desde hace muchos años, desde la maestría hasta la fecha. Realmente es un privilegio poder trabajar con Carlos. El tercer colaborador, Harshabat, es un colega francés con el que hemos tenido discusiones y ha permitido enriquecer la discusión. Bien,
Ahora, en este trabajo que publicó Carlos, digamos lo que entendimos es que a lo largo de esta interfaz pues ocurren los tremores aquí, lo que se llama el sweet spot, acuñado por Allen el término, y luego la transient zone, donde ocurren muchos menos, se ilustra también aquí. Vemos cómo en la transient zone solo ocurren eventos durante los sismos lentos, grandes. Estos otros bursts o emisiones de tremor se asocian a sismos lentos de magnitud mucho más pequeña, que son casi imposible de detectar con el GPS por el ruido. Bueno, lo que proponemos aquí es que estos sismos lentos pequeños, que son mucho más frecuentes, ocurren justo en el sweet spot, es decir, hay una continuidad del deslizamiento a lo largo del dip. Esos son más frecuentes que los azules. Los azules son los que ocurren cada 3 y medio años. Esos son cada algunos pocos meses. Bueno, sigamos. Ok, entonces con base en ese catálogo, nos pusimos a estudiar con más cuidado todas las localizaciones que obtuvimos con el método del Tremor Energy and Polarization, el que les mostré nada más. Y resulta que si uno ve con cuidado cada una de las emisiones de tremor, pasa esto, que hay episodios de algunas horas, por ejemplo en este caso de 0.4 horas, de una veintena de segundos, donde las fuentes de tremor migran en una dirección, ¿sí? Los colores representan el tiempo de las emisiones de fuente, y si uno proyecta esas localizaciones, todas estas localizaciones se encuentran a 5 kilómetros abajo de la placa, o sea, 40 y 45 kilómetros de profundidad. Hicimos esa selección. Entonces todo esto ocurre al lado del contacto de las placas. Entonces, si proyectamos en esta dirección, podemos cuantificar la velocidad con la que migran estos tremores, así como su dirección. Tenemos varios ejemplos y más. Aquí ilustro solo 3, tal forma que identificamos como 57 migraciones rápidas de tremor, que se condensan en esta figura, donde vemos la dirección de migración, es un histograma radial, que es la dirección de migración, y los colores representan la velocidad con la que están viajando. Entonces, grosso modo, along dip, o sea, hacia el echado de la falla, quiero decir que en este caso es subhorizontal, pero digamos, en dirección opuesta de la trinchera, oscilan las velocidades de 30 a 90 kilómetros por hora. Mientras que hay otras migraciones más rápidas en la dirección perpendicular. Este es el resumen de dicho catálogo de migraciones. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Bueno, o la mayoría de ellos ocurren justo aquí en el sweet spot, la mayoría de ellos, algunos en el transient zone. Esto es simplemente para que vean cómo se correlaciona espaciotemporalmente la actividad, las migraciones rápidas con la evolución del deslizamiento lento durante el sismo lento de 2006. Ese es el deslizamiento determinado por Mathilde Radiguet. No está escrito, pero se los digo yo. Y estos son nuestras localizaciones, y en este lapso entre el 1 de mayo y el 30 de junio son las migraciones que más o menos siguen, digamos, la geometría del frente de dislocación según esa inversión. Y luego, fíjense, cuando ya pasó, ya diciembre, ya está terminando lo que llamamos el long term slow slip event, o sea, los que ocurren cada 3 o 4 años. Cuando está terminando, la actividad de migraciones rápidas, pero se reorientan en la dirección, digamos, perpendicular a la costa. Esto lo asociamos nosotros a la ocurrencia de un short-term slow slip event, o sea, una dislocación mucho más pequeña, de esas que les decía yo que no se pueden medir bien en GPS. Bueno, ok, entonces, no les puse todos los antecedentes suficientes, pero algo que les digo yo es que hoy, digamos, ya es claro, con base en observaciones hechas muy finas, que cada vez que ocurre una migración rápida de tremores, hay un momento sísmico, o sea, la placa, el contacto de placas se desliza, ¿sí? De tal forma que lo que se piensa ahora es que esa migración rápida que tiene lugar durante la ocurrencia de un sismo lento se debe a la propagación de pulsos de deslizamiento secundarios,
es decir, pulsos localizados de deslizamiento que viajan más rápido que la evolución del frente lento y que producen, que es, aquí es lo que se ilustra aquí, déjenme ver qué dice después. Sí, entonces, supongamos que esto verde es el deslizamiento asociado a un pulso secundario de deslizamiento, que claro, hay que, ahora voy. Entonces, lo que hace es, hay asperezas en la interfase de placas que conforme el deslizamiento secundario, que sigue siendo lento, ¿eh? No irradia ondas, pero es mucho más rápido que el sismo lento, grande. Ocurre alrededor de las asperezas, estas se cargan, la curva roja representa el esfuerzo que soportan las asperezas hasta que alcanzan el umbral de resistencia y se deslizan radiando tremor. Ese es el mecanismo que hoy la comunidad que se dedica a esto, sismológica, piensa que rige este asunto. Entonces, en realidad, el problema, por lo tanto, se ha reducido en el último año o año y medio en la comunidad internacional en explicar cuáles son las condiciones físicas que permiten producir frentes de deslizamiento secundarios que viajan con la velocidad de las migraciones rápidas de tremor durante la ocurrencia de un sismo lento que ya está deslizando, ¿sale? Ese es el problema. Entonces, como ya dije, han habido Alan Rubin, Ron Paul Ampuero, ahorita se me fue otro, en fin, varias personas, algunas, una decena de personas en el mundo están tratando con leyes de fricción, ver cómo hacer para que emerjan estos pulsos. Bueno, lo que pasa es que hay algo, todo el mundo en la literatura dedicada a estos fenómenos habla, con razón, de que los fluidos, ¿no? Entonces siempre en las conclusiones o en la discusión meten fluidos, ¿no? Y como un poco para rellenar y bueno, finalmente los fluidos pueden, ¿no? Deberían jugar un rol que no ha sido cuantificado. Hay evidencia muy sólida para pensar que hay fluidos sobrepresurizados en el contacto de las dos placas, ¿sí? Bien. En la zona de falla de contacto entre las dos placas. Aquí, por ejemplo, se muestra, esa es una imagen obtenida de funciones de receptor a lo largo de un arreglo de estaciones lineal que se llama MASE, o se llamó, producto de Kim y Robert Clayton, donde se ve una zona de baja velocidad de propagación que se asocia también, hay otros trabajos que también hablan de esto, a la presencia de fluidos. Hay otros trabajos, ¿no? que asocian justamente no solo la velocidad lenta de propagación de las ondas, sino un cociente de Poisson tan elevado a la presencia de fluidos sobrepresurizados. O sea, que como que ya es algo muy aceptado en la comunidad por todos los estudios que se han hecho. En México es el caso también. Aquí tenemos una modelación térmica de la subducción de la placa de Cocos que permitió a Blatmanea y compañía, a partir de diagramas de fase de los minerales que se considera aquí, determinar que justo en el sweet spot hay un pulso de deshidratación de fluidos que están inmersos en los minerales que entran en subducción durante su metamorfismo. Bien, entonces hay razones suficientes, y eso solo en México, y podría presentarles más evidencia u observaciones o lo que sea que sugiere que hay fluidos, pero en el mundo, en Japón y en Cascadia, es algo que hoy ya se acepta. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué implicaciones pueden tener esos fluidos, ¿no? En toda esta fenomenología? Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa si consideramos un medio poroso saturado, que es en esa zona de falla, y resolvemos la ecuación que rige la difusión del fluido ahí dentro, considerando una ley, que ahora les enseño, ampliamente documentada a partir de experimentos de laboratorio, en la cual la permeabilidad de la roca depende fuertemente de la presión efectiva en la muestra. Ahora les enseño. Voy para allá. Entonces lo que hicimos fue, nosotros calculamos, tenemos el deslizamiento
asociado a sismos lentos, podemos calcular el cambio de la dilatación asociado en el volumen, asociado a esa dislocación, y poder estimar el gradiente de presión de poro. ¡Upa! Ahí quédate. El gradiente en la presión de poro asociado al sismo lento. Entonces esta es la ecuación de difusión que rige pues esa, la difusión del fluido, donde P es la presión de poro, K es la permeabilidad. Estas son la compresibilidad del fluido y de la matriz. Esta es la porosidad y esa es la densidad del fluido, ¿sí? Bien, entonces el punto aquí es que esta ecuación es lineal si esta función es constante, que es la permeabilidad. En el caso que estamos explorando, por la razón que les voy a explicar, esta función no es constante y depende de la presión efectiva de esta manera por estos experimentos. Es decir, aquí tenemos la presión efectiva, la permeabilidad, y cuando esta crece, cuando la presión efectiva crece, la permeabilidad en diferentes tipos de roca decrece exponencialmente, que es justamente lo que se expresa en esta ecuación. Si uno introduce esto acá, esta ecuación se vuelve no lineal y pasan cosas muy interesantes. Es decir, en el caso lineal, un cambio en la presión de poro se siente inmediatamente en todo el medio saturado. Mientras que en este caso, si bien también ocurre ese flujo lineal o difusión lineal, para algunas condiciones admite soluciones de ondas de presión, es decir, algo que se propaga en el tiempo y el espacio, ¿sí? Esto fue introducido, este concepto, por Jim Rice, lo sugirió en un artículo suyo en los 90s, y ahora nosotros exploramos más a fondo qué implica esto y bajo qué condiciones, ¿no? Para ver si es razonable que ese fenómeno exista. Ok, una cosa, esta ecuación, entonces la resolvimos en dos dimensiones usando un esquema de volúmenes finitos que Carlos Villafuerte implementó. Y aquí está rápidamente la verificación del esquema numérico. Simplemente esta es la solución analítica para el caso de la difusión lineal. No conocemos solución analítica para el caso no lineal. O sea, asumimos que K era constante, pues, en la ecuación. Y aquí vemos cómo la solución analítica y la predicha por nuestro esquema en volúmenes finitos para dos tiempos. Esta es la presión de poro inicial a lo largo de este transecto y cómo evoluciona en el tiempo en consecuencia con la solución analítica. Bien. Ahora, para ilustrar un poco lo que les estoy diciendo, esta figura, esta película muestra cómo evoluciona justamente la presión de poro con el tiempo. Aquí va el tiempo, y aquí hay un umbral, digamos, la presión de poro al crecer supone una reducción de la presión efectiva, porque la presión efectiva es justamente la diferencia entre la presión de confinamiento y la presión de poro. Entonces, dado un umbral de presión de poro, suponemos que la presión efectiva es tal que, por ejemplo, una aspereza puede romper. Pero bueno, simplemente para ilustrar la migración, una solución en la que migra un pulso según esta ecuación, y aquí es un poco lo mismo, pero les voy a contar más. A la izquierda vemos justamente una solución más de la ecuación, en la que vemos, los colores son el tiempo, cómo migra ese pulso de presión. Esas bolitas justamente representan el umbral de alrededor de 1 o 2 kilopascales que hemos asumido como razonable para suponer que a partir de ese umbral un tremor, una aspereza de tremor puede romper, porque se han hecho muchos estudios que demuestran que la sensibilidad de los tremores, es decir, que el incremento en el esfuerzo cizallante donde se producen los tremores, que produce un tremor, es de ese orden entre 1 y 5 kilopascales. De hecho, los tremores están modulados por la marea terrestre. La marea terrestre es capaz de inducir esos pequeños cambios en los esfuerzos de las fallas, de ahí la correlación entre como dije, las mareas terrestres y la emisión de tremor. Bueno, de ahí este umbral.
Ahora, si vemos a qué velocidad migra este umbral, aquí se muestra distancia contra tiempo, pues en promedio a lo largo de 15 kilómetros, que es una distancia razonable para las migraciones rápidas de tremor, es del orden de 42.6 kilómetros por hora en general. Ahora, en fin, en este caso, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la ecuación que estamos resolviendo? ¿Cuáles son los parámetros que determinan? Eso es lo importante aquí. Para que esto tenga sentido, tenemos que demostrar que los parámetros de los cuales depende la ecuación se justifican en las condiciones físicas en donde tienen lugar los sismos lentos. Ese es el gran desafío y creemos que realmente es posible. O sea que en rangos de parámetros muy razonables tienen lugar estas ondas, estos pulsos de presión. Aquí se muestra, hicimos un análisis paramétrico de este factor gamma, es precisamente, voy a regresar, no lo hice bien cuando debía hacerlo, perdonen aquí, ¿no? Este factor gamma es este que está aquí. Este factor gamma es el que determina qué tan rápido decrece la permeabilidad con la presión efectiva, ¿sí? Que depende del tipo de roca. Entonces, claro. Las betas son las compresibilidades del fluido y de la matriz. Sí. Bien, como tuve poco tiempo para preparar, no pude repasar todo y se me van los nombres, pero bueno, pido una disculpa. Muy bien. Entonces, ahora, ¿pero qué más? En realidad son pocos los parámetros de los cuales depende el problema. En este caso, decía yo, es el gamma que determina qué tan rápido cambia la permeabilidad con la presión efectiva, y en este otro es el gradiente de la presión de poro preexistente, sin el cual no hay onda o pulso de presión que exista. Lo que hicimos fue automáticamente buscar pulsos para cada combinación de estos parámetros, asumiendo una porosidad de 2% y esta permeabilidad base, K0 es igual a la permeabilidad de la roca para una presión efectiva igual a 0, y luego la presión evoluciona en función de la evolución de la presión efectiva. Entonces, para estos parámetros exploramos este dominio, resolvimos para cada caso la ecuación, detectamos automáticamente si existían o no pulsos de presión y luego cuantificamos su velocidad, que es lo que aquí se muestra. El color es la velocidad con la que migran los pulsos en función de la combinación de estos parámetros. Este cuadrito muestra el rango de valores de gamma observado en el laboratorio, ¿sí? Y este es el rango de gradientes de presión de poro, digamos, como referencia, porque en realidad no tenemos muchos elementos para saber qué magnitud puede tener el gradiente de la presión de poro a esas profundidades. Pero sí podemos tener una idea vaga a partir de las simulaciones que hemos hecho de los sismos lentos. Les dije que a partir del deslizamiento podemos cuantificar el cambio en la dilatancia del medio, y con una aproximación sin drenaje, on drain, y el coeficiente de Skempton nos lleva a una estimación de la presión de poro asociado a ese cambio debido a los sismos lentos. Entonces, con base en eso, pues dijimos, bueno, pues el gradiente mínimo, que es el que induce un sismo lento, está por aquí, ¿ah? El gradiente mínimo de la presión de poro. Y este es un nivel arbitrario como referencia. Bueno, el punto es que aquí vemos cada línea de estas es uno de los tremores, de las migraciones rápidas de tremor que ya les mostré de nuestro catálogo. Aquí está la distancia de migración y el tiempo. La pendiente es la velocidad con la que se migró cada tremor, que también se expresa en color. Y aquí son dos límites, ¿no? Son dos rectas predichas por la ecuación de difusión no lineal, que están asociadas a estos dos puntos blancos en el espacio que exploramos, ¿sí? Entonces, digamos, para estas dos combinaciones del gradiente de la presión de poro y gamma, para estas dos diferentes combinaciones el modelo predice velocidades que comprenden las que observamos en Guerrero. ¿Sale? Bueno, ok, estamos empezando, porque esto, o sea, de ahí a llegar a decir que las ondas de presión de poro pueden ser, pero bueno, por eso nos tardamos tanto, años. Bueno, pero bueno, esto ya dice al menos
la ecuación, las soluciones predicen cosas consecuentes en términos de velocidad, con los tremores tectónicos. Bueno, entonces, en la zona de subducción mexicana ya tenemos más o menos esta configuración de la placa subducente. Sabemos que la presión litostática y por lo tanto de poro crece también con la profundidad. Tenemos aquí ilustrado, ¿no?, el sweet spot donde se concentran la mayor parte de los tremores y las migraciones rápidas. Esta es una simulación y aquí están las condiciones iniciales que determinamos para obtener soluciones comparables a las velocidades que observamos, y aquí les explico rápido. Esta curva, como sea amarilla, primero, la azul representa, es la presión de poro, o sea, hay un gradiente en la presión de poro que hacia la izquierda, ¿no? Bien. Asumiendo una presión de confinamiento constante por ser la interfaz horizontal, es decir, la presión litostática es más o menos constante, pues la presión efectiva crece con la distancia en esta dirección. Y esas condiciones iniciales arrojan un valor para la permeabilidad inicial que se ilustra en esta función dada por la exponencial que les mostré a partir de los experimentos de laboratorio. Bueno, con base en estas condiciones iniciales, aquí tenemos un pulso que viaja con una velocidad del orden de, ahora mismo no me acuerdo, pero de 40 kilómetros por hora. Esa es la posición del frente de la onda de presión de poro, donde el umbral de 3 kilopascales se va alcanzando, ¿sí? Bueno, después de todo el estudio paramétrico llegamos a determinar estos rangos de los parámetros que producen ondas de presión de poro con velocidades comparables a todas las que han sido también observadas en otros lugares del mundo. Bueno, entonces, bien, esto nada más es para decir que el gradiente en la presión de poro inducido por el sismo lento con la aproximación que ya expliqué de Skempton es en la dirección perpendicular a la trinchera, que es donde ocurre la mayor parte de los tremores tectónicos, y resulta que esta cantidad, que es del orden de 20 kilopascales, no es cierto, perdón, de 2 kilopascales, es del orden de 10 veces más pequeña el gradiente. Ese es el gradiente en la presión de poro, que es un elemento esencial para que estas ondas puedan existir. Es del orden de 10 veces menor al que nosotros determinamos que es necesario para que comiencen a existir o propagarse. Entonces dijimos, híjoles, bueno, pues entonces parece ser que no basta, vamos a ver, esta deformación asociada al sismo lento para inducir migraciones de pulsos de presión. Sin embargo, en nuestra simulación, que es muy simple, no entran en consideración, o sea, no se está modelando un fenómeno que ha sido ampliamente documentado por algunos investigadores en los últimos años, que es lo que llaman el dilatant strengthening process, del cual voy a hablar en un momento, que resulta que cuando una falla se desliza en un sismo lento, la matriz donde está embebida la falla sufre una expansión y una contracción que sigue el deslizamiento. Esa expansión se traduce en una caída en la presión de poro, por lo tanto un incremento en la presión efectiva que ha llevado a estos autores que tengo en mente, Paul Segal, Alan Rubin, etc., a decir, bueno, los sismos lentos pueden tener lugar, no, es que eso es un detalle que voy a decir después, inclusive en zonas donde la ley de fricción es inestable, o sea, con velocity weakening conditions. Este proceso de dilatancia estabiliza la interfase al incrementar la presión efectiva y estabiliza la onda y puede dar lugar a sismos lentos. Es decir, su argumento es, muchos habían dicho, como Lewis Rice y otros investigadores, que los sismos lentos tienen lugar donde la fricción es estable de las fallas. Bueno, pues ellos dicen que sí, pero también así por este fenómeno. Ahorita les cuento. Entonces nos falta gradiente para, entonces podría ser que haya una contribución también al gradiente por este proceso de dilatant strengthening, que además
fue indirectamente observado en México durante el sismo lento de 2006, fue publicado en 2011 por Diane Rivet, donde se ve una reducción de la velocidad de propagación de ondas de la corteza profunda transitoria durante la ocurrencia del sismo lento. O sea, hay una caída del orden de 3 o 4% que ellos interpretan como una expansión de la parte profunda de la corteza asociado a este dilatant strengthening process, ¿sí? Bueno, aquí nada más para ilustrar un ejercicio que hicimos ya en 2 dimensiones en Guerrero, con las condiciones iniciales que consideramos. Hicimos una investigación exhaustiva sobre los valores de permeabilidad que geólogos y otra gente ha determinado o estimado para zonas de solución a esas profundidades. Y no solo eso, sino también a los cambios en la permeabilidad que tienen lugar durante el deslizamiento, que puede ser de varios órdenes de magnitud. Hay varios ejemplos, incluso en campos geotérmicos o sismicidad inducida, donde se muestra eso. Además de fallas exhumadas, zonas de solución antiguas, donde se ven canales, redes de fracturas, donde los fluidos, antiguos fluidos, cuando estuvo en solución, podían migrar. O sea que hay realmente mucha evidencia de que este incremento en la permeabilidad tan grande, digamos, del orden de 4 órdenes de magnitud con respecto al que tenía antes de empezar a deslizar, tienen realmente sentido. Bueno, y simplemente para ilustrar que aquí pues generamos estos colores que vemos aquí representan justamente el valor de la permeabilidad inicial casero, que estamos suponiendo que ya fue incrementada localmente por el inicio de un sismo lento, que es lo que ahora se piensa, por un sismo lento, y eso cambia la permeabilidad y eso trae consecuencias, en una zona donde la presión de poro ya está sobrepresurizada. Bueno, ya, vamos. Entonces, entonces el punto, veamos primero el de arriba, digamos, hay 3 factores que pueden llevar a producir un gradiente en la presión de poro que al menos hemos identificado nosotros. El primero, bueno, ya mencioné uno, ¿no? El de la diapositiva anterior o anterior, que es el que puede inducir el sismo lento. Otro es, hay reacciones metamórficas donde los minerales se deshidratan. Entonces, pero esos lugares donde ocurre la deshidratación depende de las condiciones de presión y temperatura de las rocas, que son las que tengan que ser para cada caso, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que hay regiones, ¿no? Como ya lo documentó también Vlad Manea y otros, muchos, en donde ese cambio de fase metamórfico que supone deshidratación está localizado en el espacio, ¿sí? Entonces, claro, conforme uno se aleja de esa región donde es más apta la deshidratación, pues por difusión, o sea, la presión va decreciendo, o sea, la tasa de producción de fluidos decrece conforme nos alejamos de la zona con mejor condición PT, presión-temperatura, para esa deshidratación. Ahí puede haber un gradiente de presión de poro, ¿sí? Bueno, que se ilustra con estos colores. Otra cosa que no les mostré, ahorita me doy cuenta que me olvidé muchas cosas, es que hemos visto también que los tremores se agrupan en clústeres a lo largo del strike. O sea, no solo hay una concentración en el sweet spot, sino que dentro del sweet spot hay digamos, regiones de mayor actividad que por lo tanto podemos pensar que estén asociadas a, digamos, anomalías en la presión de poro, producidas tal vez por regiones donde los procesos metamórficos tienen lugar de forma más eficiente o donde la permeabilidad es menor y por lo tanto hay mayor concentración de fluidos, de presión de poro. Bueno, otra razón es que variaciones en la geometría del slab pueden inducir concentraciones de esfuerzo muy locales que inducen gradientes en la presión de poro también, ¿sí? Entonces, digamos, esencialmente esos serían los elementos que podrían inducir gradientes en la presión de poro. Bien, el otro que ya el primero, pues del que ya empecé a hablar hace un momento, el que se asocia a la deformación inducida por la ocurrencia de un sismo lento, se ilustra aquí. Hablaba yo del velocity strengthening, el proceso velocity strengthening, aquí se ilustra. ¿Qué es esto? Esta es la falla.
El deslizamiento, ese es el frente de dislocación de un sismo lento que viaja en esta dirección, el frente de dislocación, y aquí está el deslizamiento que se acumula en la falla. Este proceso de dilatación transitoria de la matriz de la roca supone que se expande, como ya dije, y luego se retrae. Entonces, en el espacio se traduce en una caída de la presión de poro en el espacio, en el frente de dislocación. ¿Qué supone entonces? Una caída en la presión de poro y por lo tanto gradientes en dicha presión que además, si lo ven, tienen direcciones opuestas, porque esto se recupera. Y si ustedes recuerdan las primeras imágenes que vimos cuando yo les hablaba de los rapid tremor reversals y los que ocurren en la dirección contraria al frente de dislocación, o sea, aquí viene el ETS, Episodic Tremor and Sleep, o sea, el fenómeno acoplado de un sismo lento y tremores viajan en esta dirección y de pronto hay migraciones rápidas para atrás, pero también hay migraciones rápidas para adelante. Entonces, ese es el frente de dislocación que viaja en esta dirección. Esta es la caída de la presión de poro inducida por el velocity strengthening. Hay varios artículos que documentan esto teóricamente y, ahora les digo, ya se los dije, pero este gradiente, pues ya está, aquí tenemos un gradiente que podría ser, de hecho hay resultados computacionales que demuestran, que documentamos en el artículo donde acabamos de publicar esto, que este gradiente podría ser superior a los 20 kilopascales por kilómetro que se requieren para que empiece a migrar una onda. Entonces, esto induciría una propagación en la dirección opuesta al que se propaga al frente principal y esto eventualmente en esta otra. Debo precisar que estas migraciones son mucho más raras de observar en la naturaleza que las que viajan en esta dirección paralela al frente, que ya hablé hace rato. Bueno, entonces, lo que aquí bien, nada más una cosa más, ¿no? Resulta que lo que yo les decía en 2011, haciendo interferometría sísmica, es decir, correlación de ruido ambiental, Diane Rivet y Michel Campillo demostraron, y luego en 2010 lo volvieron a confirmar para otro sismo lento, que durante la ocurrencia de sismos lentos en México hay una caída en la velocidad promedio de propagación de las ondas en la corteza profunda, que se interpreta, como ya dije, en esta expansión y contracción de las rocas más profundas. O sea que es una observación que sugiere fuertemente que este proceso está teniendo lugar en la corteza profunda y que por lo tanto las migraciones rápidas, algunas de las migraciones rápidas que hemos reportado podrían ser consecuencia de este proceso. Pero me falta un ingrediente básico al que voy a llegar ahora, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de las ondas de presión de poro a un tremor? A que se excite, se irradie un tremor. Ahora vamos para allá, un poco ya hacia el final de la plática. Lo que quiero nada más precisar con este detalle es lo siguiente. Esta línea negra gorda representa el frente del sismo lento que viaja en esta dirección. Aquí abajo está produciéndose el deslizamiento en la falla en el cual hay asperezas más bloqueadas que son las que eventualmente emiten el tremor. Por la deformación asociada a este frente, o sea, por la velocidad del deslizamiento es esta curva roja que está justamente aquí. Por esa velocidad la permeabilidad crece, están pasando el frente de dislocación por una zona sobrepresurizada y entonces con un gradiente preexistente asociado a alguno de los procesos que ya mencioné y puede dar lugar a una onda de presión de poro que viaja justamente en la dirección determinada por esta zona de alta permeabilidad. Y explicar, por ejemplo, lo que llaman los streaks, que es lo que mostré al principio, que son esas migraciones rápidas paralelas al frente de dislocación. Para las migraciones en la otra dirección, pues estamos proponiendo este otro mecanismo, ¿no? Bueno, ahora bien, sí, ya estamos acabando. Bueno, pues ¿cómo pasamos entonces de la existencia de una presión, de una perturbación transitoria en la presión de poro a la existencia de un pulso secundario de deslizamiento, que es la pregunta inicial?
Dijimos, para poder explicar la migración rápida de tremor, el problema se reduce con base en las observaciones a explicar cuáles son las condiciones físicas que dan lugar a un frente de deslizamiento secundario que viaja mucho más rápido que el deslizamiento lento que ya se está produciendo en la falla. Bueno, según la ley de fricción rate and state dependent, que es, digamos, una ley de fricción derivada de observaciones experimentales y que ha permitido explicar una vastísima diversidad de fenómenos observados en las fallas geológicas, la resistencia al deslizamiento de la falla, que es esta tau, es proporcional a la presión efectiva, a los esfuerzos efectivos en la falla, la constante de proporcionalidad es este factor en el cual tenemos, este es el coeficiente de fricción que le llaman steady state, o sea, el que tiene la falla cuando se mueve a una velocidad constante. Estos dos parámetros constitutivos A y B que determinan si la falla es estable o inestable, lo que les decía yo antes, si A es menor que B, la falla es inestable, es decir, que cuando se desliza la falla, esta tau decrece, la resistencia de la falla decrece y por lo tanto se puede producir una aceleración. Si esta condición no se cumple, si B es mayor que A, entonces no. Conforme se desliza la falla, la fricción aumenta, que es lo que se ha visto en laboratorio. Bueno, esto es la velocidad de deslizamiento en la falla y esto es la velocidad de deslizamiento steady state, que podemos pensarla como la velocidad de convergencia de las placas, por ejemplo. Bueno, resulta que a partir de esta ley de fricción, Liu y Rice deducen esta relación que nos permite cuantificar la diferencia que hay entre la velocidad final de deslizamiento con respecto a una velocidad inicial cuando se le aplica a la falla un cambio en la presión efectiva. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? La presión de poro. La onda de presión de poro lo que hace es inducir un cambio transitorio en la presión efectiva, una reducción transitoria en la presión efectiva. Bueno, en este marco teórico de fricción, resulta que aquí tenemos la presión efectiva final, o sea, una vez que, vamos a suponer que está pasando la presión de poro, esta incrementa la presión de poro y llegamos al máximo. La presión efectiva inicial es antes de que pase la presión de poro, la final es cuando está pasando la presión de poro. O sea, esta presión efectiva final es menor que la inicial. Ese es el parámetro A constitutivo de rate and state y alfa es alrededor de 0.2 para condiciones razonables, digamos, según Liu y Rice, para sismos lentos. Bueno, pues resulta que en nuestro caso aquí está, es lo que está explicando ahora, la presión efectiva inicial y final. Si asumimos que la tracción normal a la falla es constante durante la ocurrencia del sismo lento, cosa que es muy razonable, entonces lo único que va a hacer que cambie la presión efectiva, como ya dije, es la presión de poro, que se va a ver afectada por el pulso de presión. Entonces, este delta P asociado a la presión de poro produce esas aceleraciones de la velocidad del deslizamiento en la falla en el contexto de rate and state. Entonces, asumiendo un incremento de la presión de poro entre 1 y 20 kilopascales, que es lo que induce los pulsos de presión, entre 1 y 20, para diferentes presiones normales, ¿sí?, a la falla, valores razonables para las profundidades de las que estamos hablando, eso es un crecimiento exponencial, es una escala logarítmica, es el logaritmo base 10 de la relación del cociente de la velocidad final con la velocidad inicial. O sea, inicial es antes del cambio en la presión de poro y final es cuando está en la onda, el pulso. Este crecimiento exponencial, bueno, justamente en los rangos de presión de poro que estimamos con el modelo, es del orden de 1 a 2 órdenes de magnitud mayor la velocidad de deslizamiento que la velocidad de deslizamiento inicial. Ya están las dos velocidades de las que hablábamos al inicio. Una velocidad inicial que es la asociada al sismo lento y luego ese pulso secundario que va a estar, digamos, llevado o inducido por el pulso de presión de poro, cuya velocidad de deslizamiento es de 1 a 2 órdenes de velocidad mayor, que es consistente con estimaciones que han hecho otros autores y que no presenté, pero que están documentadas. Entonces digamos que si bien no hemos resuelto
la ecuación de difusión acoplada con esta ley de fricción, aunque ya hemos intentado y hemos trabajado mucho en ello, pero no lo logramos para este artículo, aunque no hemos resuelto el problema acoplado, para ver si efectivamente en este contexto de fricción la propagación de un pulso induce un pulso secundario la propagación del pulso de presión de poro induce un pulso secundario de deslizamiento. Este razonamiento sugiere que es plausible, ¿no? Que es sensato pensar que así sea. Así tenemos ya resultados que indican que acoplados, pues, pero no son satisfactorios aún, por cuestiones numéricas sobre todo. Bueno, ya está. Entonces, digamos, con base en esto, pensamos que efectivamente, bueno, ahora ya voy a las conclusiones, si no me equivoco, que, a ver, ¿es cierto? Sí. Que, primero, las condiciones, que sí puede existir pulsos de presión de poro en las condiciones donde ocurren los sismos lentos, ¿sí? Las condiciones físicas a las que tenemos acceso con muchos estudios que se han hecho en términos de permeabilidad, de porosidad, en términos de los gradientes de presión de poro, en términos de la sensibilidad de la permeabilidad con respecto a la presión efectiva, etcétera, por un lado. Luego, que a través de los mecanismos que ya expliqué, puede ser que estas ondas migren en las direcciones en las que se observa la migración de los rápidas de tremor. Y tres, que a través de este razonamiento es posible que estas ondas de presión de poro induzcan el pulso secundario de deslizamiento que ha sido observado indirectamente en Cascadia y Japón, producto de una perturbación temporal de la presión efectiva. Entonces, bueno, esto es quiero leerla si me lo permiten. Entonces, hay evidencia observacional y teórica en el mundo que sugieren fuertemente que el tremor está siempre excitado, siempre es radiado por pequeñas asperezas inestables en el contacto de placas durante la ocurrencia de un sismo lento, ¿no? Lo que decía, se desliza lentamente la matriz y esto induce un incremento en los esfuerzos de la aspereza que eventualmente rompe. Y además que ocurren esos procesos en regiones donde me faltó mostrarles más evidencia sobre la presencia de fluidos sobrepresurizados, hay muchas. Yo con mucho gusto a quien le interese le puedo mostrar. Luego, este mecanismo también, o sea, el que son asperezas pequeñas que rompen durante la migración de un deslizamiento, también es válido para explicar la migración rápida de tremores, debido entonces a secondary slip pulses, o sea, fuentes de deslizamiento secundarios más veloces que se propagan también en la falla. Entonces, las ondas, aquí lo que demostramos es que estas ondas de presión de poro, pues es plausible que existan en las condiciones donde sabemos que ocurren los sismos lentos, y que además se pueden comportar bajo esas mismas condiciones o propagar en las direcciones y velocidades observadas para las migraciones rápidas de tremor, a partir de gradientes en la presión de poro del orden de 20 kilopascales por kilómetro, ¿sí? Que son gradientes, perdón, la última de aquí dice, esos gradientes entonces pueden ser generados ya sea por pulsos de deshidratación preexistentes y localizados en el contacto de las placas, número uno, por variaciones en la geometría de las placas, que puede también inducir concentración de esfuerzos, o bien por la deformación inducida por el sismo lento, que entre otras cosas induce esta expansión transitoria del medio, crece y decrece la dilatación y por lo tanto la presión de poro, induciendo gradientes. Y lo último es, entonces, durante la propagación de estas ondas, ¿la propagación de qué? Bueno, durante la propagación durante su propagación de las ondas de presión de poro, estas inducen una reducción transitoria de la normal efectiva a la falla,
que puede llevar, como ya argumenté, a la generación de un pulso secundario de deslizamiento en el marco de esta ley de fricción que, como ya expliqué, ha permitido explicar muchas cosas, pues muchas observaciones y comportamientos diversos en las fallas, generando entonces tremor a través de la transferencia de esfuerzos a esas asperezas atoradas, pues, ¿no?, acopladas dentro de esa matriz deslizándose. Entonces, las ondas de presión, rapid pressure waves, parecen ser un mecanismo plausible y capaz de explicar la jerarquía, la diversidad jerárquica de las migraciones rápidas de tremor, que ya explicamos todos estos patrones en diferentes zonas de subducción, incluyendo la mexicana. Y bueno, pues ese es el trabajo. Muchas gracias.